En este caso, el tema son las inequidades en COVID, y comienzo diciendo que es un tema que ha atraído un interés extraordinario, lamentablemente con muy poco resultado, pero con gran interés científico. Quise comenzar a ver un poco algunas novedades, y haciendo una consulta en Medline bajo la referencia COVID inequidades, encontré 778 publicaciones el año pasado y 1.146 publicaciones hasta ayer, o sea, mitad de año. Eso les demuestra que si quisiera hablar de inequidades en 20 minutos sería un poco difícil, el desafío es enorme, pero voy a hacer el esfuerzo de tratar de cumplir con mi horario. Voy a marcar aquí mi cronómetro. En Latinoamérica hay 31 trabajos recientes. En general, la enorme mayoría de los trabajos relaciona indicadores sociales en estados, provincias, departamentos, o sea, en territorios políticos, con la morbimortalidad. Son los datos censales que existen. Hay relaciones entre raza, género, migrantes, morbimortalidad, relación con renta, con ingresos monetarios, etc. Pero lo más interesante que se ha publicado, y no pocos trabajos al respecto, es que las inequidades que ya existen, ustedes saben que Latinoamérica es el continente más desigual y más inequitativo del mundo, el aumento de las inequidades durante la pandemia. Y esto es lo que llama extraordinariamente la atención, y es eso lo que me voy a referir un poco haciendo comentarios sin números. La primera cuestión que debemos considerar, mi enfoque va a ser un enfoque de la desigualdad, sobre todo de la desigualdad social, la desigualdad de clases sociales o grupos sociales, como el determinante de inequidades en salud. Y en ese sentido, recordar que el SARS-CoV-2 ingresó en nuestros países, por supuesto por vía aérea, en el primer trimestre del 2020, y obviamente por turistas o viajeros de negocios. Un probable contagio inicial, y ese fue demostrado en el caso de Brasil, específicamente en Río de Janeiro, fue el contagio a las comunidades, o sea, la transferencia de los casos importados para el contagio comunitario, inicialmente por trabajadores domésticos, en cuyas casas no hubo respeto a las primeras normas de cuarentena. Estas personas, empleadas domésticas en general, se contagiaron en casas de viajeros que trajeron los virus ya diseminado a Europa y llevando ese virus a sus comunidades. De manera que la transmisión inicial se dio en los territorios urbanos, de los barrios de las clases sociales más altas hacia los barrios más populares, y después de eso viceversa. O sea, fue un tránsito claramente visto. Y yo hago todos estos comentarios para mostrar cómo las medidas de control no tomaron en cuenta estos hechos. De ahí que las inequidades aumentaron. La transmisión comunitaria, una vez que se estableció, fue totalmente desigual. Las tasas de contacto y transmisión son radicalmente diferentes entre las familias o entre los barrios de clases más altas y los barrios populares. La densidad de integrantes familiares por domicilio y por metro cuadrado son totalmente distintas, como todo el mundo sabe. Las condiciones higiénicas de los domicilios, particularmente el acceso al agua potable, el acceso a saneamiento,
La ventilación domiciliar en toda enfermedad respiratoria, como ustedes saben, fundamental como factor de riesgo. La densidad de domicilios por cuadra, o sea, por espacio urbano. La falta o existencia, dependiendo de los barrios, de espacios públicos o privados de esparcimiento. Y el acceso, obviamente, a las medidas no farmacológicas. La higiene personal en domicilios con falta de acceso al agua potable, sin saneamiento, es prácticamente imposible. El uso de barbijo y máscaras faciales, o máscaras faciales, dependiendo del país, como se llamen, no es de fácil acceso a la población más pobre. Sobre todo, barbijos, máscaras que tienen que ser renovadas a cada tantas horas, porque de lo contrario, obviamente, no tienen más ningún significado o uso. El aislamiento social es totalmente desigual, porque solo puede haber aislamiento social cuando las personas que están involucradas tienen un medio de subsistencia asegurado. Con las enormes tasas de desempleo que nosotros tenemos en nuestro continente y que fueron enormemente aumentadas en la pandemia, el acceso a Internet para el trabajo a distancia es un elemento central y fundamental. El mantenimiento del sueldo para los empleados formales, sobre todo los empleados de más alto nivel salarial. El subsidio o la falta de subsidio estatal a las familias desempleadas. La falta de créditos subsidiados para los pequeños empresarios que tuvieron que cerrar sus puertas. El acceso a la alimentación. Todo esto ha demostrado que los trabajadores informales, que son la enorme mayoría en América Latina, para ellos el aislamiento social es imposible. O sea, el decreto o la norma que exige el aislamiento social no puede cumplirse en las condiciones que he descrito arriba. En el caso de los trabajadores formales, muchos países, Brasil entre ellos, crearon una legislación flexibilizando los derechos laborales, con el argumento de decir de no perder empleos. Se redujeron los salarios, se redujeron todos los derechos laborales en cuanto a reducir salarios y horarios de trabajo. O sea, lo que hasta entonces eran normas generalizadas en casi todo el mundo desarrollado por lo menos con leyes laborales modernas, que es la imposibilidad de reducir salarios. En esta epidemia se oficializó la flexibilización de los derechos laborales, reduciendo directamente salarios, o se aceptaba o se perdía el empleo. Entonces, esto demuestra que en el caso del aislamiento social, no es apenas decidir por ley de que se deben aislar las personas. En el caso de la educación, la suspensión de las aulas escolares son hasta hoy un objeto de un debate que no acaba. Hay cuestiones que deben tenerse en cuenta. Por supuesto, el riesgo de contagio familiar de los alumnos, considerando que, cosa que está cambiando también, que los niños jóvenes y los preadolescentes tienen un bajísimo riesgo de infectarse. Como digo, esto ya está cambiando también. El contagio, el miedo de que los niños cuando vuelvan a su casa lleven el virus de vuelta al hogar. El atraso en la escolaridad. La posibilidad de acceso a la enseñanza remota, como vimos en el slide anterior, la falta de acceso al Internet no solo hace imposible el trabajo remoto, como obviamente la enseñanza remota. El riesgo de contagio de los profesores. Por otro lado, en compensación a esos argumentos, el problema de la salud mental y la socialización de niños y adolescentes. Esto ha creado problemas de salud mental enormes,
en niños y adolescentes, al pasar más de un año, año y medio prácticamente sin tener vínculo social y estar prácticamente encerrados, no tienen, en fin, capacidad emocional para soportar ese tipo de aislamiento. En muchísimos casos donde hay alimentación escolar, en casi todos nuestros países, en muchísimas familias debe ser, en Perú no debe ser diferente. En el caso de Brasil esto ha sido, hasta hoy es, en muchas familias, sobre todo las familias estas que mencionamos antes, el único alimento diario que tenían los niños era la merienda escolar. De manera que esto ha afectado la nutrición y la seguridad nutricional y alimenticia de manera enorme. La cuestión del riesgo de contagio no es apenas en la escuela. El transporte, cómo van los niños a la escuela, los que no tienen transporte escolar y tienen que ir por transporte público. Y por otro lado, en compensación a eso, cómo quedan los familiares que tienen que trabajar y que deben quedarse en casa cuidando a los niños porque los niños ya no van a la escuela. De manera que ese conjunto de cuestiones es lo que debía haberse discutido, porque ellos impactan de manera totalmente desigual a las diferentes clases o grupos sociales y a los territorios respectivos donde esas clases prevalecen. No sé si ustedes saben, nosotros estamos hace muchísimos años trabajando, estudiando la relación entre clase social y territorio. Y entonces es evidente que todos esos factores que he mencionado actúan de manera distinta para los distintos grupos sociales. No se puede considerar de manera igual esos factores para quienes tienen o no tienen posibilidad de superar esas dificultades. En el caso de transporte público sobre todo, el impacto es totalmente desigual. Está reconocido que el transporte público es posiblemente el principal elemento de transmisión comunitaria del virus, por lo menos en nuestros países de la periferia mundial. Con el aislamiento social, los medios de transporte que son privados dejaron de ser públicos hace muchísimos años, cuando fueron privatizados, son comerciales, tienen que tener rentabilidad. Y entonces, en razón del aislamiento social, redujeron la frecuencia de los ómnibus. Por lo tanto, los trabajadores que no podían mantener su aislamiento domiciliar, como vimos en el slide anterior, paradojalmente debieron aglomerarse aún mucho más durante su movilidad hacia y desde sus lugares de trabajo y acceso a servicios, particularmente en barrios periféricos. Aquí en Brasil tenemos documentación permanente, casi diaria, de lo que significan las filas. Si ya es complicado Lima, he visto, conozco, he estado muchas veces en Lima, la dificultad que normalmente existe para transitar. Imagínense ustedes con la reducción, sobre todo, de los medios de transporte, la aglomeración, el hacinamiento, el contacto estrechísimo de las personas dentro de lo que es, de los que precisan usar el transporte público. Del acceso a los servicios de salud, ya mis dos antecesores han hablado bastante de eso. Hay enormes diferencias de expectativa de vida según países, localidades, clases, grupos sociales y de grupos específicos sujetas a riesgo social aumentado. En gran parte esas diferencias, y les recuerdo, por ejemplo, que esas diferencias de expectativa de vida según clase social o según estos factores que acabo de mencionar, en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, donde Michael Marmot ha hecho muchos estudios, superan los 20 años en promedio de diferencia de expectativa de vida
entre, como ellos dicen eufemísticamente, entre los que nacen en familias adineradas o privilegiadas y los que nacen en familias pobres o fragilizadas. Hasta 20 años de diferencia, y de esto voy a hablar luego a seguir, del impacto que esta diferencia expectativa de vida tiene. Gran parte de esa diferencia expectativa de vida, claro, la alimentación, las condiciones sociales, la higiene, el agua potable, saneamiento, todo eso. Pero uno de los mayores determinantes de esa diferencia expectativa de vida es el acceso desigual a los servicios de salud. COVID no solamente generó una enorme desigualdad en el acceso al tratamiento clínico específico de COVID, sino que disminuyó de forma crítica la atención primaria y la atención de mediana a alta complejidad, las cirugías selectivas, hemos visto el HIV, hemos visto la situación de las comunidades, patologías agudas de todo tipo, pero sobre todo las enfermedades crónicas. Yo diría no, los trabajos publicados que hablan del aumento enorme de cáncer y de enfermedades mentales, no apenas enfermedades mentales causadas por la COVID, pero por la falta de atendimiento de cáncer y de todas las enfermedades crónicas sobre todo, incluyendo patologías agudas. Y por último, entonces, vamos a hablar de las desigualdades de vacuna. En primer lugar, las desigualdades globales. Mientras los países centrales, productores de vacuna, Estados Unidos, países europeos, o de gran poder adquisitivo, como todos sabemos, acapararon dosis para vacunar de 3 a 4 veces su población, el resto del mundo se debate, implora para poder vacunar. Ayer mismo, el director general de la OMS pidió que por lo menos 10% de su población, en el caso de África, sea vacunada. Y no hay vacuna disponible. Hizo un apelo para fortalecer el COVAX. Mientras vean qué paradoja, la inmensa mayoría de la población mundial clama por vacuna, 30% de la población norteamericana se niega a ser vacunada. Mientras falta vacuna en el mundo para por lo menos una primera vacunación, en este mismo momento los países centrales piensan en aplicar una tercera dosis o dosis de refuerzo. Tanto es así que el director general de la OMS ayer apeló para que no se guarde vacuna para una tercera dosis, mientras que el mundo ni siquiera consigue una primera dosis de vacuna. Y estas estrategias desiguales de vacunación en COVID, que esto tal vez sea lo más desafiante o lo más provocador, si se quiere, es que la escasez de vacunas determinó una estrategia global basada en la protección individual de las personas, en lugar del tradicional uso de la inmunización como instrumento de bloqueo epidemiológico. La lógica, como todos sabemos, por detrás de esa estrategia fue la de evitar el colapso de los sistemas de salud. Y para ello se operó con base en priorizar grupos de riesgo, particularmente los estratos etarios. Pero resulta que los grupos de edad más avanzada son los que menos riesgo de contagio tenían. Podían tener una enfermedad más grave, es cierto, una letalidad mucho mayor, pero ciertamente un riesgo mucho menor. Primero porque pertenecen a clases más altas. Como he dicho, en el mundo desarrollado, la expectativa de vida tiene una diferencia de hasta 20 años o más. Imagínense ustedes en nuestros países. En segundo lugar, porque las personas de mayor edad tienen mucho menos exposición. La mayoría ya está jubilada. No se contagian, no están expuestas tanto al virus. De manera que considero que ha sido justamente una estrategia equivocada. Se desprende que las inequidades constatadas, todas ellas están directamente relacionadas a las condiciones desiguales de vida,
y a las contradicciones entre las clases, contradicciones en el sentido de defensa de los intereses, obviamente, de cada grupo social y de reproducción de su existencia y de su bienestar. Si las inequidades aumentaron, como está publicado por diversos trabajos durante la pandemia, es evidente que los programas de prevención y control no tomaron en cuenta las desigualdades sociales cuando establecieron sus estrategias. Y yo diría que peor aún, si es que las tomaron en cuenta, lo han hecho en sentido contrario, es decir, para proteger, posiblemente de manera inconsciente, a las clases dominantes, que son las que formulan los programas a su imagen y semejanza. Las clases dominantes imaginan que el mundo responde a las condiciones de vida y de bienestar que ellos tienen. Y no se colocan, ni discuten, ni debaten con los grupos menos privilegiados, con los grupos fragilizados. No debaten con ellos sus condiciones de vida para poder entonces discutir juntos las condiciones. Ya me están llamando los 20 minutos, ya voy a acabar. Las condiciones de las estrategias de control. Y claro, al hacer los programas de acuerdo con sus conocimientos de sus hábitos y formas de vida, no han tomado en cuenta todas estas inequidades y desigualdades que he mencionado. ¿Hay otra estrategia posible? La posible y necesaria es, obviamente, tratar a los desiguales de forma desigual. No, el discurso de que el virus no diferencia clases sociales es absolutamente falso. La base de desigualdad está en el territorio. Entonces, tanto desde el punto de vista ético, fundamentado en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es consenso en todo el mundo, como inclusive para la recuperación más rápida de la economía, lo fundamental es transformar la estrategia universal que está basada en la protección de supuestos agentes económicos, el discurso de recuperar la economía del país y del individuo como usuario del sistema de salud, es transformar eso en la protección de la población trabajadora, porque son ellos los que consumen y son ellos los que mantienen la economía, y en una estrategia colectiva poblacional que priorice los territorios más vulnerables y socialmente más frágiles. Entonces, para esto, conocer y actuar sobre el territorio, o sea, identificar ecosistemas urbanos de la COVID mediante georreferenciamiento de la enfermedad y los factores críticos para su transmisión. Aplicar metodologías de diagnóstico rápido participativo, o sea, de evaluación cualitativa, usando la atención primaria, para conocer y analizar junto con las comunidades las realidades territoriales y sus posibles soluciones. Priorizar la reducción de las desigualdades estructurales, o sea, aquello que llamamos el derecho a la ciudad de los territorios, y para esto el trabajo debe ser intersectorial. No es posible actuar contra COVID con el sector de salud apenas. El trabajo tiene que ser justamente de todos los sectores que trabajen con la realidad urbana. Y actuar con medidas prioritarias de vacunación de bloqueo y de reducción del riesgo de transmisión en esos territorios que fueron identificados. Apenas para finalizar, unos mapas rapiditos de los que he mostrado en mi charla la semana pasada. Es posible identificar un punto rojo ahí, que es el punto central endémico de la enfermedad. Estos son los casos mensuales en el municipio de Petrópolis. Esto se puede mapear. Esto muestra cómo el tránsito fluye directamente a un sector que es el sector. Nuestras ciudades no son descentralizadas, están tremendamente centralizadas en servicios y en economía, y esto se muestra como hoy en día tenemos técnicas claras para delimitar territorios donde se puede actuar prioritariamente para justamente eliminar lo que llamamos nosotros los ecosistemas endémicos, o como decía Pavlovsky, la endemicidad natural de las enfermedades. Muchísimas gracias.